Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada, Pablo Magluf e Ignacio Marván vamos a analizar qué nos dicen 2 semanas sin la presencia física del presidente López Obrador. Después va a estar con nosotros Pablo Zárate, él es experto en energía. Con él vamos a analizar el tema de la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica que está proponiendo el gobierno federal. Y para finalizar, estará con nosotros nuestro experto internacionalista Mauricio Mechulam para analizar las 2 crisis políticas en Rusia y en Myanmar. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El pasado 24 de enero, el presidente López Obrador anunció en su cuenta de Twitter que se había contagiado de COVID-19 y afirmó que estaría pendiente de los asuntos públicos desde su confinamiento en Palacio Nacional. Las conferencias matutinas han estado encabezadas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien informó que el presidente estará ausente una semana más, que podría regresar, y ojalá así sea, el próximo lunes a este ejercicio de comunicación y de gobierno que son las conferencias matutinas. ¿Qué nos dice estas 2 semanas sin la presencia física del presidente? ¿Cómo está operando el gobierno federal? Para debatir este tema le doy la bienvenida a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf, muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Leo, buenas noches a todos. Mario Arriagada, Mario, muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches a todos mis colegas. E Ignacio Marván, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues déjame empezar contigo, Nacho, tú que sueles tener una visión histórica de las cosas. Yo no recuerdo un presidente que no haya estado físicamente pues ausente durante tanto tiempo, pero pues tú nos dirás qué recuerdas. No, y menos con una presencia mediática tan fuerte. O sea, así es. Que haya estado tanto tiempo. Mira, yo lo único que recuerdo, si nos vamos a la historia, quizás, sí, seguramente Ortiz Rubio, después del atentado que sufrió después de su toma de posesión, sí estuvo cerca de un mes o bastante tiempo más, pero bueno, pues de por sí era una personalidad, le decían el nopalito, bastante opacada y demás, y en otras circunstancias y en otro momento, y pues la verdad ahí necesitaría hacer como más memoria. Era muy curioso el otro caso, digamos, porque tenía referencias largas que eran míticas, la de López Mateos por su famoso problema de aneurisma, entonces que si estaba, que si no estaba, pero jamás incluso se hicieron públicas. Y luego, pues, Fox, cuando se fue a esconder después de lo de Irak para operarse realmente operarse de la columna para no estar presente ahí con Bush en algún momento dado, y pues no recuerdo muchas otras ausencias así que sean memorables, ¿no? Peña Nieto estuvo ausente unos cuantos días porque le quitaron un tumorcito que tenía, en fin, un pólipo, no sé qué, qué fue. Pero en fin, aquí estamos hablando, Nacho, de un presidente mediáticamente, que para él es muy importante el tema mediático, muy presente, que de repente pues se nos ausenta 2 semanas. ¿Qué te dice esto, Nacho? Bueno, me llama la atención de entrada que estemos discutiendo el tema como tal, digamos que el impacto de la comunicación, el impacto en el gobierno, la no presencia en 1 o 2 semanas cotidiana y permanente y muy fuerte en los medios del presidente. Yo creo que aquí hay cuando menos varios temas, ¿no? En primer lugar es, pues,
aunque lo hemos discutido mucho, el papel que juegan las mañaneras con o sin el presidente, por una parte, el impacto que esto pueda tener o no o ha tenido, y luego hay otra cosa que también es interesante, que ha cambiado o no ha cambiado en la comunicación en estas semanas, y una tercera que me parece también muy significativa, es pues ahora sí que yo llamaría así como un reposicionamiento de Olga Sánchez Cordero, que pues resulta que no era tan florero como les gustaba decir a sus críticos, ¿no? Entonces, en términos de decir, el presidente se ausenta en un momento, se ausenta y pues no renuncia, pero deja de tener lo que para mí, digamos, quizás es su principal instrumento de gobierno. O sea, no son conferencias del gobierno, son una manera de gobernar permanentemente, cotidiana y demás. Entonces, esto sí te llama mucho la atención. Llama la atención también de inmediato en los términos de la comunicación, gobierno, prensa, etcétera, etcétera. Pues efectivamente sí baja un poco la polarización, digamos, ahí hay en la narrativa combativa del presidente, pues se está permanentemente discutiendo eso. ¿Que esto va a cambiar o no va a cambiar? Yo creo que para sacar pronósticos y demás es muy poco tiempo para estar haciendo, diciendo esto cambia totalmente, como le encanta decir a los periodistas y a los columnistas, que con cualquier signo dicen esto va a haber aquí cosas nuevas y demás. Yo creo que estamos en muy poco tiempo para poder señalar algo. Denis, un presidente quizá el más central, el más cuya persona pesa tanto en el gobierno federal, que ha estado ausente estos días. ¿Qué te dice esto, Denis? Pues veamos simplemente los resultados. Ha sido una semana de un gobierno que se asemeja a una gallina sin cabeza, corriendo de un lado a otro, topándose con pared, cometiendo múltiples errores y generando un clima de enorme incertidumbre. Cuando el presidente se retiró por razones de salud, y le deseo una pronta y plena recuperación, yo sentí cierto alivio, porque pensé, vamos a poder salir del torbellino cotidiano de ver la mañanera y estar esperando a ver a quién insulta, qué anuncio se da, qué reforma se instrumenta, qué contradicción surge, qué reto a la Constitución nos va a crear, porque sí se gobierna desde la mañanera. Ahora, su ausencia, ¿qué entrañó? En primer lugar, reitero, una gran incertidumbre, porque no ha habido claridad en torno a la salud del presidente. Hoy Raimundo Riva Palacio escribe una columna donde dice que tuvo un evento muy fuerte y que tuvo que ser atendido de emergencia. No sé si sea cierto, pero el simple hecho de que no se nos informe rutinariamente, como tenemos derecho a saber como ciudadanos, porque eso es lo que hacen las democracias funcionales, el estado de salud del mandatario es un tema de interés público. Entonces, reitero, esa incertidumbre. Y luego, acompañada de 4 cosas que surgieron en su ausencia y que han llevado a un debate público muy intenso, muy álgido, y cuán revelatorio de lo que es un país sin Andrés Manuel López Obrador. Un sistema político que gira en torno al presidente y en torno a lo que él ordena. ¿Qué surgió en su ausencia? Pues nada más y nada menos que la iniciativa de reforma al sistema eléctrico, que es un gran golpe a la posibilidad de contar con energía limpia y renovable. ¿Qué surgió también? Pues todo el debate en torno a una reforma que pensábamos ya archivada, que era la reforma al Banco de México, la ley Banco Azteca, que antier se discutió en Parlamento Abierto y sigue viva como un monstruo, ahí viene de regreso. Tercero, Denis, permíteme decirte, porque salió la noticia hoy de que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados no lo va a tener como prioridad para este periodo de sesiones. Nada más para indicar esa corrección.
celebro que no se discuta, espero que esté muerta totalmente y que se busque una nueva manera de ayudar a los migrantes a regresar el dinero en efectivo que tienen, que es creo que menos del 1% de las remesas. Y tercero, el intento o la iniciativa que viene para regular las redes sociales y finalmente la plataforma que empezó ayer de vacunación de los adultos mayores, que si ven esto que tengo aquí en la frente, es el moretón surgido de darme golpes contra la pared anoche intentando ingresar a mi mamá a la plataforma, cosa que le ocurrió a tantos otros millones de mexicanos ante un esfuerzo gubernamental que ni siquiera sé si debería existir o ser desplegado de esa manera. No entiendo por qué la vacunación así en línea y por qué tipo de padrón se está usando, por qué no se usan los padrones establecidos, por qué no nada más se generan centros de vacunación, en fin, una multiplicidad de preguntas que no tenemos respuesta. Y que lamentablemente la estrategia de comunicación, como está centrada en la persona del presidente, cuando él se va, se vuelve un desastre. Bueno, dice Mario, Denise, una gallina sin cabeza, pero yo aquí no me queda tan claro porque yo no siento que no haya gobierno, o sea, siento que el gobierno sigue caminando, de hecho, lo mencionaba la propia Denise, el propio Ejecutivo sigue mandando sus propuestas, sus iniciativas de legislación al Congreso. Me parece que el gobierno está funcionando, pero sin su cabeza, no me acaba de convencer, la verdad, se lo digo a Denise, esta analogía de una gallina sin cabeza, pero no sé cómo la ves tú, Mario. No la veo así, definitivamente. El hecho de que se sigan haciendo las mañaneras, seguramente por orden de Andrés Manuel López Obrador, que pudo haber dicho, no, sin mí no hay mañanera. Y hasta que no regrese, nadie más usa esta estrategia de comunicación tan exitosa, nadie se vaya a aprovechar. Al contrario, decidió mantenerlas sin él. Y al poner a la secretaria de Gobernación ahí, da cierta certidumbre en un momento de incertidumbre, dada su enfermedad, de que la sucesión, en todo caso, llegara a ocurrir, ojalá no llegue a ese punto, ocurriría de una forma suave. Al menos esa impresión me da. Era Olga Sánchez tomando control de ese momento simbólico de la administración. Entonces, en todo caso, lo contrario, es un esfuerzo para que no parezca una gallina sin cabeza. Lo contrario. Ahora, ¿funciona? Pues no lo sé. Porque la manera en cómo Andrés Manuel ejerce su liderazgo sobre su gobierno, y aquí lo están diciendo, se ha discutido mucho, es incluyendo esos mensajes políticos de la mañanera que son irónicos, que se refieren a la oposición de forma a veces burlona, hasta agresiva, que es el lado político de las mañaneras, es siempre mantener esa tensión de relaciones de poder entre los que están contra él y con él. Eso, pues obviamente está cancelado en estas nuevas mañaneras sin Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho, tiene para bien y mal. Yo creo que desde la lógica, desde la perspectiva del gobierno, para bien en el sentido de que demuestran que otra mañanera es posible. Una mañanera sin ese tipo de contenido aguerrido que hace la deliberación un poco más fácil, donde Olga Sánchez Cordero no lo ha hecho mal en muchos sentidos. Yo creo que incluso ha aprovechado la oportunidad para poner temas en la agenda de regreso que el propio presidente a lo mejor no querría asociar con su imagen, como la interrupción legal del embarazo, de la cual Olga Sánchez Cordero sí habló. Entonces sí cambia la naturaleza de esto, pero queda también como una especie de conferencia de prensa medio aburrida de los logros, o ni siquiera logros, desastres o promesas o semipromesas de la gestión administrativa, como es claramente el ejemplo de la página de la vacunación, que ya van 2 mañaneras que prometen que el país entero que ve la mañanera sintonice, no se puede inscribir, resulta que no funciona y se cayó, un oso mayúsculo que ocurrió un día, luego salió López-Gatell a decir ya la arreglamos ayer en la noche y no fue nada, y volvió a ocurrir un segundo día, y todo esto pues sí da la sensación de que es un desastre administrativo. Ahora no creo que en este sentido sea tan distinto a como ya era, eso es lo que no está Andrés Manuel López Obrador. Para ese lado el mensaje político en ese sentido sí es distinta, pero no concuerdo que es gallina sin cabeza, siguen siendo las ineficiencias que siempre había en el reporte administrativo, pero sin ese componente político. A mí me da la confianza Olga Sánchez Cordero que en caso de que, y ojalá de nuevo no ocurra, que se recupere el presidente lo antes posible, la transición política y el Estado no se quedaría justamente sin cabeza.
Yo otra vez voy a diferir contigo, Mario, también contigo. Yo creo que el ejercicio de la mañanera es un ejercicio a la medida, es un traje a la medida para Andrés Manuel López Obrador, y cuando no está el presidente, ahora que está la secretaria de Gobernación, a mí me parece que se ha vuelto un ejercicio, por más que traten de posicionar algunos temas, yo voy a utilizar este adjetivo, irrelevante. Yo creo que no tiene el mismo significado porque es una cosa hecha para el presidente. No sé cómo la veas tú estas 2 semanas sin el presidente, Pablo. Bueno, yo creo que sí hay una ambivalencia que describe muy bien Denise entre cierto descanso y cierto vacío, que a mi juicio confirma pues que vivimos en el ensayo de un gobierno autocrático, de modo que yo definiría esto como una cabeza sin gallina. Nada más la cabeza está convaleciente, pero esa sería una analogía más adecuada. Y sí quisiera detenerme en esta ambivalencia, porque más allá del testimonio personal, creo que es algo que se siente a nivel colectivo. Por un lado es ese descanso, ¿no? El descanso un poco como cuando le quitaron Twitter a Trump, porque al final pues son regímenes tremendamente intrusivos, ¿no? Son ubicuos y perpetuos, acaparan la totalidad de la conversación todos los días. Entonces realmente se vuelven extenuantes y agotadores. Una de las demandas populares contra la lejanía o displicencia peñanietista, por decirlo así, era un gobierno cercano, pero yo creo que se les pasó la mano, o bueno, más bien esa era la intención. Entonces, por un lado descansas, pero por otro, sí esa ausencia deja un vacío que me parece muy característico de los regímenes justamente autocráticos, ¿no? Donde hay una puesta en escena constante respecto a las rebatingas de poder que tiene pues ahora sí que a los súbditos en plena suspenso, preguntándose dónde está, si sí está o si no está, si es o no es, en fin, puros rumores y nebulosas sobre las querellas palaciegas, que a mí francamente me recordaron al drama de la muerte de Stalin. No quiero comparar a López Obrador con Stalin, ni mucho menos para que luego no me digan, pero sí decir que las dinámicas ya dan señales inequívocas de que vivimos en un régimen unipersonal. Y pues la muestra son aberraciones como la de Lorenzo Meyer, ¿no? Implorando que no fuera a faltar el Supremo porque nos quedamos sin transformación. Entonces a mí la ausencia más bien me reveló el régimen en el que ya vivimos. A ver, Nacho, ¿gallina sin cabeza o cabeza sin gallina? Ahí están puestas sobre la mesa esta disyuntiva. Me parece interesante, Nacho. A ver, yo vuelvo al mismo punto. Es muy poco tiempo como para estar sacando conclusiones muy definitivas. Luego, yo no he sentido absolutamente para nada la ausencia del presidente. Y lo que señala Denise como ausencia, pues más bien te está marcando una presencia muy fuerte, como es particularmente la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, en donde, bueno, pues se reprodujo su exposición de motivos y el neoporfirista, y todo, en algo que por su naturaleza es bien polémico, en donde pues, estamos divididos desde hace años, a pesar de que haya pasado la reforma energética. Pues en cierta medida el que no estuviera permanentemente él en el debate, en la primera línea del debate, sino que estuviera ahí presente en la sombra, por decirlo de alguna manera, pues puede ser incluso que hasta lo favoreciera. Hay un efecto que también me parece muy interesante y que tiene que ver con lo que tú decías, pues se volvieron irrelevantes.
como naturalmente son irrelevantes los informes de gobierno en cualquier lugar en donde las cosas funcionan normalmente y con cierta cotidianidad, en donde pues en lugar de un boletín estás diciendo algunas cosas. Lo que me llama mucho la atención es, si tú has seguido las mañaneras, cuando menos leídas, o si no, por no echarte todo el tiempo, la mayor parte del contenido de las mañaneras son más o menos lo mismo, son informes de X, Y, Z, y lo que nos coloca en el debate y lo que pues facilita o coloca en un rango de confort muy cómodo a los críticos son las 3, 4, 5 frases o provocaciones, inclusive a veces, que el presidente lanza, digamos, con sus interpretaciones o con su debate, con su manera, digamos, de confrontarse, que eso incluso contribuyen a que no se discuta o a que no se informe lo que realmente está tratándose de informar. Entonces, yo creo que ahí también es muy curioso el efecto sobre columnistas, comentócratas y demás, pues tienen que hacer un trabajo más profundo para decir algo interesante, porque no les está facilitando el trabajo López Obrador, y que es un régimen, es decir, yo insisto, que si personalizado, no, que si el régimen, por favor, yo lo que sí creo que es muy claro, y es, ahora sí que en el viejo estilo que lo decía Cosío Villegas, es un estilo muy personal de gobernar, el estar comunicando permanentemente. No tiene, digamos, es una manera de empujar su proyecto, de llevar las cosas adelante, que pues es la manera en que un presidente utiliza el famoso púlpito presidencial que hay en cualquier sistema presidencialista, y pues ahí el maestro de maestros era Roosevelt, y nada más y nada menos que Roosevelt, ¿no? Denise, supongo que tienes muchas cosas que decir. Venga. A ver, tú dices que la ausencia del observador no es tan importante porque sí se siente el gobierno. Yo te rediría, es buen gobierno, es gobierno eficaz, es gobierno congruente, es gobierno progresista, es gobierno que sí está lidiando en esta coyuntura tan crítica de la pandemia de buena manera, y el que logra disimular, tapar y esconder las preguntas que estoy haciendo sobre la calidad de su gobierno día tras día es el presidente. La mañanera constituye un ejercicio mediante el cual el presidente construye una narrativa para sus seguidores. Cómo hablar, cómo defender a la Cuarta Transformación, cómo defender sus iniciativas, cómo atacar a sus enemigos. En ausencia de él, esa narrativa no existe, no se da, y por eso afloran las contradicciones. Aflora la falta de profesionalismo del gobierno, insisto, en esta coyuntura tan crítica. Y entonces surge ahí el gobierno deficiente ante la mayoría de los retos que enfrenta. Si no hay cabeza, la gallina se revela como está, escuálida, flaca, y que además no sabe ni escribir iniciativas legislativas. Reto a Ignacio Marván a debatir la iniciativa de reforma a la industria energética, porque él habla de cómo se presentaron los motivos, la exposición de motivos. Basta con leer las no sé cuántas, poquísimas páginas que entrañan, y ahí te salta que viola la Constitución, que viola los tratados internacionales que México ha suscrito en términos de combatir el cambio climático, que convierte a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio expoliador. O sea, es una iniciativa hecha con las patas. Y aquí estamos debatiendo que si la mañanera sí, que si la mañanera no, cuando deberíamos estar debatiendo, yo creo, que la calidad del gobierno en ausencia de Andrés Manuel López Obrador. Muy bien. Oye, por cierto, hay que tomarle la palabra a Denise, y si quieren la semana que entra nos echamos un debate sobre el tema eléctrico, que por cierto, hablando de políticas públicas, es
fascinante, ¿no? Para salirnos del tema del presidente y hablar precisamente del tema de políticas públicas, de soberanía, de nacionalismo, etcétera. Pero vas tú, va Mari, perdón. Sí, Mari. Bueno, yo añado, coincido en general con lo que ha dicho Nacho y a lo que sugiere venir para discutir la iniciativa energética, que es buena, y creo que es buen debate, es buena iniciativa, coincido en eso, y creo que sí es importante discutir toda esta agenda legislativa en futura ocasión, porque se nota ahí muy bien, como dice Nacho, la presencia del ausente. La agenda legislativa es más obradorista que el propio Obrador, y entonces por eso vale la pena revisar. Entonces, aunque no esté, ahí sigue estando. Ahora, me parece interesante cómo estas 2 semanas en las que no estuvo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, salieron las encuestas de popularidad en las cuales comienza a caer la percepción de eficiencia del gobierno de forma dramática, la popularidad de las acciones de gobierno, pero no necesariamente las del presidente, que sigue por el 60%, ¿no?, de aprobación. Entonces, ¿qué rol han tenido las mañaneras en esta popularidad paradójica o discordante? Yo creo que mucha. Al presidente se le premia su discurso político, pero al gobierno se le castiga sus resultados administrativos. Hay un doble rasero que tiene la población, no es ni bueno ni malo, pero creo que existe. El presidente en la mañanera siempre se ve como el jefe, ¿no? Él domina, nadie lo domina, él se burla, nadie se burla de él, en ese espacio al menos. Él manda, nadie lo manda, y eso se le premia entre la población. De ahí la percepción positiva que se ha sostenido, yo creo que en muchos sentidos, por la mañanera. Y es justamente la mañanera ese escaparate para mandar ese mensaje como de fuerza, de que está en control. Si dejara de aparecer en las mañaneras durante un buen tiempo, como hasta ahora si esto se extendiera, mi intuición es que su popularidad sí empezaría a menguar y parecerse más a la de su gobierno en general, a como integrarse. Y si no me equivoco, creo que Paco Abundis ya lo ha señalado, algo así sucedió en el 2005, cuando dejó de tener sus mañaneras por aquello del desafuero y que él se salió a hacer campaña. Después volvió a crecer, ¿no?, ya con la campaña antidesafuero y su movilización presidencial. Pero la manera de gobernar, sí es cierto que es una manera de gobernar la mañanera, en tanto ahí le pide cuentas de los encargos a sus secretarios y los hace sudar revisando, y ahí les mandata hacer cosas en público y luego los regresa, y tienen que arriesgar su prestigio no con el cargo, sino con el encargo. Los secretarios no pueden decir cómo les va en su mandato constitucional en su secretaría, sino lo que le encargó el presidente, y por eso sudan ahí. En ese sentido sí es una herramienta de gobierno, pero es sobre todo, yo diría, porque eso también lo hace en privado, es sobre todo una estrategia de mantener su popularidad como presidente separada del asunto administrativo de gobernar, y mantenerlo subordinado, presentarse como el jefe, y en ese sentido sí le está yendo mal al no aparecer cotidianamente, yo pienso. Creo que es tremendamente significativo que estamos hablando de las 2 semanas de ausencia de Andrés Manuel López Obrador, e inevitablemente acabamos hablando de las mañaneras. Efectivamente es una manera de gobernar. Sé que gente del gabinete, que los miembros del gabinete tienen cada uno a personas escuchando la mañanera completa para tomar nota por si les toca atender alguna instrucción. Pero en fin, o sea, es muy claro, Pablo, que cuando hablamos de la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, lo primero que se nos viene a la mente es la mañanera, caray. Sí, y justamente por eso me voy a salir de esa dinámica, y yo sí quiero aprovechar ya mi última intervención para denunciar el tremendo golpe que se planea darle a la industria eléctrica, como lo calificó mi tocayo Pablo Zárate, a quien has invitado muchas veces. Esto es 100 veces peor que la cancelación del Naim. Vi un término nuevo que me parece lo define muy bien, y es neoexpropiación. Y es eso, si uno lee la iniciativa, encuentra una retórica ya francamente anticapitalista. O sea, deja tú ya iliberal, es una retórica antiliberal, y deja tú ya también nacionalista, es anticapitalismo puro y llano. Fíjate, quiero citar y leer literalmente el inciso 7.
se pone de manifiesto que las subastas son una perversa maquinación ideada para garantizar la rentabilidad de las inversiones privadas en detrimento de la CFE. En pocas palabras, Leo, en México ya no vas a poder hacer negocios sin permiso del régimen. Y perdón, pero si esto no es un régimen autoritario, yo no sé qué es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, caray. Pero oigan, pues ya les vi con grandes ganas de debatir el tema eléctrico. Entonces, si les parece, y aquí hacemos el compromiso frente a la audiencia de que la semana que entra le entramos al tema eléctrico. ¿Les parece? Adelante. Perfecto. Con gusto. Muy bien. Pues no ahí sé, está. No sé qué les sorprende, que es algo que hemos venido impulsando desde el 92, que trató Salinas de meter subrepticiamente la inversión privada en el servicio público de energía eléctrica. Pues yo creo que aquí no hay nada nuevo, ¿eh? No nos sorprende, nos angustia. Uy, qué miedo. No, a ver, Nacho, no es que sea nuevo, es que es malísimo para los consumidores y para los ciudadanos. Eso es ideología o mercado, o yo confío más para la electricidad en la intervención del gobierno que en el mercado, punto. A ver, eso es lo que... no nos conviertes en una falsa disyuntiva de Estado. Así lo están planteando. Y Leo y yo tenemos esta discusión hace Lee la 3 años o iniciativa. cuántos, Leo. Nacho, La lee la transición verde. Propongo que tengamos la idea de transitar a un mundo más verde. Esa es mi prioridad en este caso. Nada más hay que leer la iniciativa, por Dios. Sí, bueno, ya. Ahorita voy a hablar con Pablo Zárate. ¿La que se aprobó en 2013 o esta? Oiga, ya, dejemos algo para la semana que entra, hombre, por favor. Ya ahí fue un pequeño calentamiento, práctica para la semana que entra en este debate que vamos a tener sobre el tema eléctrico. Yo voy ahorita a entrevistar a Pablo Zárate, experto en esta materia, para ver cómo él ve las cosas, pero ya hicimos frente a ustedes el compromiso y mientras tanto despido a Denise, Pablo, Nacho y Mario. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como le digo, hacemos una pausa y regresamos con Pablo Zárate.